Bueno, bienvenidos una vez más a otra clase de arquitectura de procesador para la materia, la materia de arquitectura de procesador de la Universidad de La Punta. En este caso lo que vamos a empezar a ver es el procesador 8086, los cuales son su arquitectura, son la base para toda una familia de procesadores que es conocida como la arquitectura x86. Acá en este video vamos a dar un repasito sobre lo que hay en Wikipedia, que cuenta un poco de la historia, de cómo, en qué año se empieza el desarrollo del procesador y cómo fue lanzado en 1978. Tengan en cuenta, estamos hablando de un procesador de 37 años aproximadamente, 39 años. Y luego el 8088, que es el seguidor inmediato y que es muy parecido al 8086. Salió en 1979. El fabricante de este procesador es Intel y la familia de procesadores caen en los actuales, ¿no? AMD, Intel, que son los más conocidos. Fijémonos que la frecuencia de reloj era muy chica, estamos hablando de 5 MHz o 10 MHz, y era un procesador de 16 bits. Bien, fíjense que, acá siempre lo comparamos con el 8088 porque fueron las dos arquitecturas que salieron en ese momento. La primera computadora que usó este procesador es una computadora personal de IBM que salió en 1981. Hay que tener en cuenta que justamente, ¿no?, en ese momento, del principio de los 80, casi todas las arquitecturas eran de 8 bits y prácticamente tener un procesador de 16 bits era bastante caro en ese momento. Bien, esto a modo de un poquito de historia, después si quieren pueden entrar en detalles. Lo que sí nos importa es su diseño. Tengamos en cuenta que el procesador tiene un conjunto limitado de instrucciones y muy limitado a lo que son las arquitecturas de hoy, pero que sirven de base para los procesadores nuevos que son de esta familia, como puede ser, supongamos, el procesador, el Pentium ya, tenemos los Intel, la serie i3, i5, i7, tienen como base el conjunto de instrucciones del 8086 y luego obviamente tienen un superconjunto, ¿no? Además de contener las instrucciones del 8086, un montón específicas de las nuevas características del procesador nuevo, ¿no? Entre lo que podemos mirar es que la arquitectura está basada en lo que ya conocemos de la máquina von Neumann. Había algunos pads o bus de datos de control y de bus de datos y de control que variaban. Obviamente la ALU permitía determinadas operaciones. Ya en este procesador no vamos a tener el acumulador como la arquitectura, como la máquina IAS. Vamos a tener una serie de
digamos, las operaciones ahora van a poder ser binarias y vamos a tener dos entradas a la ALU que podemos especificar en cada una de las instrucciones. Ya vamos a mirar en detalle cómo se comporta. Tenemos registros, los registros también ya le vamos a dar un repaso en detalle, el tamaño, etcétera, pero tenemos una serie de registros de propósito general, tenemos otros registros que nos sirven de índices para movernos dentro de la memoria, ya vamos a verlos también. Tenemos registros de banderas para saber si una operación se fue del tamaño de datos que podemos realizar. Supongamos que tenemos dos operadores y lo estamos multiplicando, pero el número del resultado es tan grande que no lo podemos almacenar en otro registro porque se superó el tamaño de lo que podíamos almacenar, supongamos en 8 bits. Entonces, existe un flag, por ejemplo, de overflow y nos dice, se prende en 1, entonces sabemos si la operación produjo overflow. Overflow es cuando se pasa el límite. Y así, ¿no? Tenemos una serie de registros de bandera que lo vamos a ver. Después tenemos una serie de registros de segmentos que nos permite decir, bueno, dónde están los segmentos de código, dónde están los segmentos de datos, dónde están segmentos de stack, que luego vamos a ver de qué se trata el stack, etc. Eso así como nombrándolos, ¿sí? A continuación, lo que vamos a hacer, vamos a repasar un poquito cómo son los datos en el procesador. Básicamente tenemos 4 tamaños. Uno que se le dice nibble, que vendría a ser la mitad de un byte. ¿Se acuerdan que un byte eran 8 bits? Entonces el nibble son 4 bits. Una word, que es muy usado en arquitectura, un word en este caso, en esta arquitectura son 16 bits, y un double word o dword, que son 32 bits. Esos son el tamaño de los datos que se pueden manejar y direccionar en este procesador. Luego tenemos registros. Fíjense que lo que estamos haciendo en esta teoría es recapitulizar todos los datos que ya vimos en el otro procesador. Porque justamente los registros, el tamaño de la memoria, cómo son los datos, cómo se conecta, ¿se acuerdan los buses que conectan los distintos componentes de la máquina? Nos van a dar cómo es la arquitectura en particular que estamos estudiando. Entonces, sigamos. Los registros dijimos que tenemos un registro que es AX, que se le llama acumulador. Ya vamos a ver en qué caso se usa el acumulador. Tenemos el BX, que también se le nombra registro base. Básicamente se utiliza para almacenar la dirección base cuando se accede a la memoria. CX es un contador, actúa para muchas instrucciones como contador implícito y nos permite realizar operaciones. Y DX es para datos y es usado básicamente para almacenar datos de las operaciones sin ningún problema. Luego tenemos registros, ¿se acuerdan que yo les iba nombrando? Teníamos registros de segmento. Los registros de segmento tenemos el CS, el DS, el ES y el SS. El CS básicamente nos dice dónde empieza el código. Para que se setee el PC, ¿se acuerdan? El program counter, y a partir de ahí empieza a interpretar y traer cada una de las instrucciones con el ciclo de instrucción. ¿Se acuerdan? Era fetch, traer, decodificar la instrucción y luego ejecutarla. Después tenemos los segmentos de datos, que nos da el registro DS,
que básicamente nos dice en qué parte de memoria comienzan a estar los datos. Es decir, desde acá vamos a encontrar las variables que va a usar este programa. De alguna manera, si lo relacionan con lenguaje de programación como C, cuando ustedes declaran una variable, automáticamente eso se pone en un espacio de memoria de su programa y el segmento y el registro DS es seteado al principio de donde están los datos de su programa. Entonces él los puede ir calculando a partir de ahí. Si por ejemplo dicen que tienen un entero, empezará en el DS y terminará, supongamos que un entero ocupe 2 words, ¿sí? Un double word. Entonces van a hacer desde el segmento de datos del DS, sumarle 32 bits para llegar al final de ese campo. ¿Sí? Luego tenemos el segmento extra de datos, que es usado para acceder a otros segmentos que contienen más datos. ¿Qué pasa? Los segmentos de datos suelen ser de un tamaño fijo y cuando definimos más datos de lo que entra en un segmento, el ES es un puntero que nos dice a dónde va a continuar el segmento de datos. ¿Sí? Y bueno, después tenemos el SS, que es el segmento de pila o stack, que contiene el valor del segmento donde está la pila. Ya vamos a ver qué es lo que tiene la pila, pero normalmente cuando ustedes ejecutan un programa, se setea un encabezado, lo que se dice un encabezado de pila, que mantiene la ejecución actual. Esto pasa cuando empiezan a llamar funciones y empiezan a declarar funciones y empiezan a crear stacks nuevos para tener el ámbito de variables. Luego lo vamos a ver en detalle. Después tenemos los registros índices, el IP, el SI, el DI, el SP, el BP. Todos estos registros índices nos sirven para luego desplazarnos con esos índices a través de algún espacio. En este caso el IP, por ejemplo, es para desplazarnos dentro del segmento de código. El SI, el índice de origen, almacena el desplazamiento del operando de origen en memoria. El DI, índice de destino, almacena, fíjense que esto se corresponde a dónde está en la memoria el operando origen y el operando destino. Imagínense que están haciendo una suma y están sumando dos de origen, ¿no? Sumando A más B, y el destino va a ser el resultado donde van a guardar el valor de la suma. El SP es el índice de la pila, que es dentro del segmento, ¿se acuerdan de pila? El SS tenemos, estos índices van apuntando a qué parte de la pila estamos accediendo, porque el segmento de datos de pila, el segmento de pila tiene datos internos. Y después el índice base, el BP, que se usa para almacenar desplazamientos, que básicamente se utiliza cuando ustedes quieren hacer jumps, ¿sí? Básicamente. Después lo vamos a ver bien en detalle porque es necesario. Después tenemos registros de estado, que son flags, que básicamente nos dicen OF es de overflow flag, por eso OF, y nos dice si hay desbordamiento. DF, que básicamente nos dice si lo que tenemos que leer como dato hay que leerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Fíjense que está en 1 o en 0. El IF, que es un indicador de interrupción, ya vamos a ver qué es lo que significa una interrupción. Es básicamente para que no se quede bloqueado el procesador. Luego lo vamos a ver en detalle. Bueno, y tenemos varios, ¿no? Entre los más importantes, el indicador de signo, el indicador de ceros, el bit de acarreo, el bit de paridad. Ya vamos a ver cada uno de esos. Bien, y ya luego que entendimos un poquito cómo son los registros, cómo son el tamaño de datos,
etcétera, etcétera, veamos qué operaciones se pueden realizar y qué operaciones va a interpretar nuestra ALU y se pueden decodificar, etcétera. Entre ellas, ¿se acuerdan que en IAS tenían el STO, tenían el LOD, tenían el ADD, etcétera? Bueno, acá también tenemos instrucciones parecidas y otras no tanto. Por ejemplo, tenemos el MOV, que es una instrucción que nos permite mover datos desde un lado hacia otro, puede ser desde la memoria a un registro, del registro a memoria, etcétera, o a otro registro. LEA, que específicamente carga un registro de una dirección, ¿sí? Se dice dirección efectiva especificada, es decir, yo pongo la dirección concreta y lo va a leer y lo va a cargar en el registro que yo le diga. El add, que es la suma, el sub, la resta, mul, multiplicación, div, la división, luego tenemos inc para hacer un incremento, dec, un decremento, y operaciones lógicas como AND, OR, SOR, NOT, CMP. Estas luego las vamos a ir viendo en detalles en la práctica. También tenemos instrucciones de control. ¿Se acuerda que teníamos el jump, el JMP y el JMZ? Bueno, aquí tenemos el JMP como salto incondicional, funciona exactamente igual que la máquina IAS. Luego tenemos el loop, que básicamente hace que el programa salte a la dirección mientras CX sea distinto de 0. Luego, cada vez que salta lo decrementa en 1 y de esa forma tenemos, si saltamos hacia atrás y volvemos a la misma instrucción, tenemos un repetir de alguna manera. Por eso es que se usa el registro CX. ¿Se acuerdan que el registro CX, más allá de ser propósito general, se utilizaba como un contador? Bueno, es justamente por eso que el loop usa CX. Después tenemos saltos condicionales, que por eso está la tablita. Las condiciones pueden ser evaluadas con datos con signo o sin signo. Pueden ser, por ejemplo, JE o JZ, que vendría a ser si es igual o es 0 el registro. Tenemos, por ejemplo, los últimos, fíjense si no es igual o si no es 0. Después tenemos mayor que, fíjense que con signo cambia un poquito la nomenclatura. Con signo es greater, less, greater equal, less equal, ¿sí? Y sin signo usa otra nomenclatura que podemos mirar ahí. Bueno, después tenemos que estas instrucciones de control, hay instrucciones que son instrucciones de control y que nos permiten evaluar algunos bits o flags de control. Entre ellos tenemos el JZ, por ejemplo, que chequea si el ZF, ¿se acuerdan que había un registro de control ZF? Es igual a 0, o JNZ si es igual a 1, básicamente que no sea 0. El acarreo, si es un jump, todas estas son instrucciones de control, ¿no? Son jumps. Salta a la dirección que le digamos si el bit de acarreo es 0, si el bit de acarreo es 1 o es distinto de 0. Después tenemos el de paridad, si la operación de un signo positivo, un signo negativo. Entonces podemos saltar con JO, o JNO, o JP, o JNP. Y luego tenemos las directivas cuando uno programa. Las directivas son instrucciones especiales que nos definen
distintas partes de nuestro programa. Por ejemplo, .model define el modelo de memoria que debe usarse. Es como que configuran nuestro programa para manejar diferentes cosas. Por ejemplo, .model tenemos que podemos especificar que la memoria que vamos a usar para ese programa va a ser tiny, small, large, medium, compact. Cada uno de estos tiene una característica. Como el tiny es que usa un solo segmento de datos y un solo segmento de código. ¿Se acuerdan que teníamos punteros de segmento o sea, registros que apuntaban a las direcciones de segmento de datos y segmento de código? Bueno, esto tiene mucho que ver. Small, fíjense que es un solo segmento de datos, incluso en los datos se guarda la pila y otro de código, ¿sí? Luego large tiene varios segmentos de datos y código. Medium tiene varios segmentos de código y uno solo de datos, y compact tiene solamente un segmento de código y varios de datos. Esto según las necesidades. Normalmente nosotros vamos a usar tiny o small. Bien. Luego tenemos otra directiva que es .stack, que nos sirve para especificar un tamaño del segmento de pila. Como vamos a usar al principio la pila no la vamos a usar, por defecto se puede poner un K o menos, no hay ningún problema. Después viene .data, que esta directiva nos dice que a partir de esa directiva va a estar los datos. Entonces ahí es donde va a apuntar a la dirección de memoria, donde va a apuntar el DS, ¿se acuerdan? El registro que apuntaba al segmento de datos. Y .code dice que empieza en ese momento el segmento de código. Es decir, que ahí va a apuntar el registro de segmento de código. Y termina con un end. Una vez iniciado el segmento, se puede usar los símbolos @code o @data en lugar de los nombres de código de datos respectivamente. O sea, después de code uno necesita, por ejemplo, inicializar los datos y ponerles algún valor, que normalmente se hacen con esas instrucciones. Fíjense que lo que hacemos es mover @data, se utiliza para obtener la dirección efectiva. Entonces, la dirección de los datos lo guardamos en AX y luego decimos que a X se le asigne al segmento de datos. De esa forma, DS apunta a los datos que estamos definiendo. Después tenemos varias otras directivas como proc en P, que definen un procedimiento, subprograma. Eso después lo vamos a ver más adelante. EQ, que básicamente asigna nombre a algunos números. Después tenemos DB, DW y DD, se usan para asignar espacio a las variables de memoria. DB es un byte, DW un word y DD es un double word. Después NDAP, usando N un número, reserva tantas posiciones del tamaño que indiquemos, ya sea de un double word, de un word o de un byte, como indique N, ¿no? Ya las vamos a ver ahora, solamente las estamos repasando. Miren esta estructura típica de programa. Decimos que el modelo de memoria que vamos a usar va a ser small, el stack va a ser de 100H, es hexadecimal, ese va a ser el tamaño. Después dice que viene el segmento de datos. Y acá declaramos un dato que se va a llamar max, una variable, y que va a ser de 100 EQ. Y va a reservar 100 espacio de memoria. Y luego tenemos CAD, que es un dato que es un byte. Y después tenemos fíjense que va a ser un byte, y después tenemos max, dup, signo de pregunta, DAC, fíjense, son dos datos,
DAC, que es un byte también, que también va a ser del tipo donde se reservan max DAP, ¿no? Que lo definimos arriba. Luego, después vamos a ver cada uno de los detalles de cómo definir cada una de las variables, pero para empezar, en esta sección de datos es donde vamos a ir definiendo cada una de las variables de los tipos de datos. Luego ya las podemos acceder con el nombre específico que les ponemos. Por ejemplo, CAD o DAC. ¿Está bien? Y después en el código, en .code, inmediatamente después de la directiva, lo que hacemos es inicializar los datos. Eso se hace, acuérdense, haciendo esas dos instrucciones que les expliqué hace rato. Luego en los puntos suspensivos vendrá su código y finalizará. Este es otro ejemplo. Fíjense que este ejemplo, el model sigue siendo SMAN, el stack es igual, el data, en este caso decimos que es un byte. Inmediatamente después le asignamos cómo lo vamos a inicializar. Por ejemplo, mensaje hello es del tipo Word y inmediatamente él para cada uno de los bits que viene va a usar Word, o sea, byte, va a usar 8 bits para la H, 8 bits para la O, ¿sí? Y luego, fíjense que es un string, ¿no? Entonces va a usar uno para cada carácter y los va a almacenar continuamente, es decir, va a empezar en la dirección de memoria que se le asigna a la variable y uno para cada letra. Luego ven que hay una coma y un 13, bueno, cuando uno no lo pone entre comillas y pone un número, significa el código ASCII. El código ASCII del 13 es el enter y el 10, o sea, el 3 y el 10 son el enter básicamente, la combinación de esos dos caracteres, porque es el control R y el control N. Y luego al final el signo pesos. ¿Por qué? Porque en ensamblador una forma de manejar los strings para mostrarlos por pantalla es terminarlos con el signo pesos. Pesos nunca se muestra, pero es la forma de saber cuándo termina el string que tiene que mostrar. ¿Sí? Bueno, de esa forma creamos una variable que ¿qué va a tener? Va a empezar en la H y después va a tener la O, la L, la A, un espacio, una M, una U, una N, una D, una O, el signo de preguntas, el barra R, el barra N y un signo pesos. Todo eso cada uno de esos es un byte y están de forma continua. Luego de eso viene el código y inicializamos el código y fíjense lo que hacemos. Utilizamos estas tres instrucciones para mostrar en pantalla. La palabra offset nos permite obtener la dirección de memoria donde está la variable, ¿sí? Entonces offset msg hello nos da la dirección, lo ponemos en dx, sí o sí hay que guardarlo en dx y luego en AH vamos a poner un 9, ¿sí? en el registro AH y hacemos una instrucción que se llama int21h. int21h es una interrupción donde para el programa y con el 21H le dice al sistema operativo que el sistema operativo ejecute una función de imprimir, el sistema operativo, ¿sí? no la hacemos nosotros. Entonces, esa función lo que va a hacer es, primero que todo, buscar, va a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces se fija un código en el registro AX del procesador. Si encuentro un 9, quiere decir que va a imprimir un string hasta que encuentre el signo pesos. ¿Dónde está el string para empezar a leerlo? En DX. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros cargamos en AH un 9 y hacemos interrupción 21, se espera que en DX empiece un string que termine con un signo pesos. Por eso que nosotros hacemos esas operaciones.
Y de esa forma vamos a imprimir en pantallita Hola Mundo. Finalmente vamos a cargar en AX otro código y vamos a hacer la interrupción y vamos a ver qué pasa. Eso se lo dejo para que lo hagan ustedes. Y termina nuestro programa. Luego tenemos otro ejemplo que lo vamos a estudiar un poco más en clase. Y bueno, y hasta acá llegamos. A partir de ahora, bueno, le vamos a cargar el práctico y básicamente lo que vamos a hacer va a ser imprimir por pantalla o leer desde teclado y en una consolita, en la consola de Windows, el CMD. ¿Por qué? Porque de esa forma simulamos de que estamos imprimiendo en pantalla cuando no existían las interfaces gráficas. Para ello, en práctica vamos a compilar un programa y vamos a seguir un tutorial para compilar alguno de estos programas. Con nuestra primera experiencia hay que traducir esto a ensamblador y el ensamblador se tiene que cargar en memoria, se tiene que hacer un linking a memoria para que se pueda ejecutar. Bueno, los dejo por ahora y bueno, y vemos la práctica de esto en clase. Saludos.